Vamos entonces, antes de crear las relaciones de la tabla ingreso, a crear la tabla usuario. Voy a crear de manera rápida la tabla usuario. Creo una nueva tabla entonces, doble clic para modificar. Vamos a ponerle de nombre usuario a la tabla. Y la primera columna por defecto va a ser primary key, auto increment. Y vamos a especificar pues los campos de la tabla usuario. Inicialmente le vamos a poner un nombre al usuario. Vamos a decir que el usuario también va a tener un tipo de documento. Ahí vamos a indicar si es una cédula, es un DNI o es un root. También va a tener su número de ese documento, la dirección del usuario del sistema, que sería el trabajador, el teléfono, el email, el cargo que cumple el usuario en la empresa, el login de acceso al sistema, su clave y una condición para indicar si está o no está activo ese usuario para que trabaje en el sistema. Vamos entonces a modificar nombre, le vamos a poner en este caso varchar 100, vamos a decirle que sea not null, tipo de documento va a ser varchar 20, también not null, número de documento va a ser varchar 20 not null, en dirección le vamos a poner varchar 70, dirección si va a permitir nulos, teléfono va a ser un varchar en este caso 20, también va a permitir nulos, email va a ser un varchar en este caso 50, va a permitir valores nulos, cargo va a ser en este caso un varchar 20, también va a permitir valores nulos, y login sí va a ser en este caso un varchar 20, no va a permitir valores nulos ya que con ese campo el usuario va a acceder al sistema y va a ser único. La clave va a ser un varchar 64, no va a permitir valores nulos y condición va a ser un boolean. Tampoco va a permitir valores nulos y por defecto cuando registremos un usuario va a tener acceso 1. Listo, de esa manera tengo ya la tabla usuario. Vamos a cerrar hasta ahí la tabla usuario y voy a regresar a mi tabla ingreso para crear las relaciones. Doble clic en la tabla ingreso, voy a hacer clic en la pestaña llaves foráneas y voy a crear las dos relaciones. Primero, relacionada con la tabla persona, que sería el proveedor, en este caso fk-ingreso con persona. Voy a decir que la tabla a la que estoy haciendo referencia es persona. Y voy a relacionar con qué columna, con el ID proveedor. ¿Y con qué columna referenciada de la tabla persona? Con el ID persona. Voy a relacionar ahora con qué otra tabla, nuevamente fk ingreso guión bajo con la tabla usuario. Recordemos que este nombre puede ser cualquier nombre, pero estamos utilizando el prefijo fk, el nombre de la primera tabla, más el nombre de la segunda tabla a la que estoy haciendo referencia. ¿A qué tabla estoy haciendo referencia en esta relación ingreso usuario? A la tabla usuario. ¿Con qué campo? Con el campo ID usuario en ambas tablas. Listo, ya tengo las dos relaciones entonces, de ingreso con usuario y de ingreso con persona. Así como tengo mi tabla ingreso, también tengo mi tabla detalle de ingreso para indicar qué detalles están ingresando a mi almacén. Y los detalles son los artículos junto con las cantidades y los precios. Agrego entonces una nueva tabla, voy a hacer doble clic en esta nueva tabla y vamos a empezar a agregar las columnas. Primero modificamos el nombre de la tabla, que se va a llamar en este caso detalle-ingreso. Y vamos a agregar pues todas las columnas. La primera columna por defecto y de detalle de ingreso va a ser una llave primaria, va a ser not null y va a ser auto increment. Continúo después entonces haciendo referencia a mi tabla ingreso mediante el campo id ingreso, que va a ser una llave, en este caso foránea, y tiene que tener el campo int porque el id ingreso en mi tabla ingreso es el tipo de dato int. En este caso va a ser not null. Después continuamos con id artículo, para hacer referencia a la tabla artículo y determinar qué artículos están ingresando al almacén. Va a ser del mismo tipo de dato int y va a ser not null. Después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la cantidad de artículos que están ingresando. En este caso va a ser un int y va a ser not null. ¿Qué más? Podemos establecer aquí el precio con el que se está comprando ese producto, que en este caso va a ser un decimal porque va a ser una moneda. Decimal le vamos a poner 11,2. Not null, y debajo también vamos a agregar el precio al que vamos a vender ese artículo, que también va a ser un decimal 11,2. Recordemos que 11 es el largo pues de todo el número y 2 es la cantidad de decimales que va a tener. Vamos a decirle que también sea not null. Una vez que ya tenemos todas las columnas, vamos ahora a establecer las relaciones. Me voy a la pestaña de llaves foráneas y vamos a crear las dos relaciones. fk primero de mi tabla de detalle ingreso con mi tabla ingreso. Voy a decir ahora que la tabla a la que estoy haciendo referencia
es a la tabla ingreso. ¿Mediante qué columna? Mediante la columna I de ingreso en esta tabla y de ingreso en la tabla en la que estoy haciendo referencia. Listo, esa es la primera relación. Vamos a crear la segunda relación de mi tabla detalle-ingreso. ¿Con qué tabla? Con la tabla artículo. Vamos entonces a indicar aquí que la tabla a la que estoy haciendo referencia es la tabla artículo. ¿Mediante qué campo vamos a hacer la referencia? Mediante el campo I de artículo. De esa manera voy a cerrar aquí y vamos a ver que mi tabla detalle de ingreso está relacionada con artículo y con ingreso. Vamos a continuar entonces ahora con nuestra tabla venta. Voy a hacer clic en la opción para agregar una nueva tabla. Vamos a hacer doble clic aquí en esta tabla y vamos a empezar a modificar pues las columnas que vamos a agregar. En este caso ya no se va a llamar tabla 1, sino va a ser la tabla venta. Recordemos que el primer campo que se agrega por defecto va a ser el ID de venta, va a ser primary key, not null y va a ser auto increment. ¿Qué otros campos vamos a agregar después? Vamos a agregar el campo ID cliente, vamos a agregar el campo ID usuario para determinar quién es el usuario responsable de esa venta. Vamos a agregar el campo tipo comprobante, el campo serie comprobante, la serie del comprobante de venta, el número también del comprobante, la fecha y hora de la venta, el impuesto, el total de la venta y también un campo estado más abajo. Vamos a ver entonces el campo estado. Listo, vamos entonces a modificar los tipos de datos de cada uno de los campos. En el ID cliente, como vamos a hacer una referencia a la tabla persona, va a ser del tipo INT. El ID usuario, vamos a hacer referencia a la tabla usuario, también tiene que ser INT. Ambos van a ser not null. El tipo de comprobante va a ser un varchar, en este caso 20, va a ser not null. La serie de comprobante va a ser un varchar 7. El número del comprobante va a ser un varchar 10, not null. La fecha y la hora le vamos a poner datetime, también va a ser not null. El impuesto, recordemos que es decimal 4,2, not null. El total de venta le vamos a poner decimal 11,2, con una precisión de 2 decimales. Y en el estado le vamos a poner varchar 20 para indicar si la venta está aceptada o está cancelada. Vamos a ponerle not null también aquí. Listo, ahora creando ya todos los campos, me voy a ir a la pestaña de llaves foráneas y vamos a crear la relación entre venta y cliente. FK-venta, ¿con qué tabla? Con la tabla persona. Entonces vamos a hacer referencia a qué tabla, la tabla persona. ¿Con qué campo? Con el ID cliente en mi tabla venta y el ID persona en mi tabla persona. Vamos a implementar también la relación entre la tabla venta y la tabla usuario. En este caso vamos a hacer referencia a la tabla usuario mediante el campo ID usuario de la tabla venta e ID usuario de la tabla usuario. Si cerramos hasta ahí, vamos a ver que ya tenemos las dos relaciones. Venta con cliente, que en este caso sería la tabla persona, y venta con usuario. Vamos a agregar una nueva tabla, en este caso va a ser la tabla detalle de venta. Agregamos entonces una nueva tabla, en este caso la tabla se va a llamar detalle de venta y va a tener los siguientes campos. El primer campo, que es el ID de detalle de venta, va a ser primary key, not null, y en este caso va a ser auto increment. Tenemos también el campo ID de venta, debajo vamos a agregar el campo ID de artículo, la cantidad del artículo que se está vendiendo, el precio de venta al que se ofrece ese artículo, y si hubiera pues algún descuento también se puede registrar algún descuento. El ID de venta va a ser de tipo de dato, en este caso INT, igual que el ID de artículo para que nos permita hacer la relación, INT, y la cantidad, como va a ser un número, también le vamos a poner INT. En precio de venta, como va a ser una moneda, le vamos a indicar en este caso decimal 11,2 y lo mismo para descuento, decimal 11,2. El ID de venta va a ser not null, el ID de artículo también va a ser not null, lo mismo para la cantidad, el precio de venta y el descuento, todos van a ser not null. Vamos ahora a crear las relaciones, me voy a la pestaña de llaves foráneas, voy a crear la relación entre la tabla detalle-venta con la tabla venta. En este caso entonces la tabla que voy a hacer referencia va a ser la tabla venta mediante el campo ID de venta. Voy a crear también la relación con mi tabla artículo, en este caso la tabla a la que voy a hacer referencia va a ser la tabla artículo mediante el campo ID de artículo. De esa manera entonces ya tengo mi tabla detalle de venta relacionado con el ID de venta y con el ID de artículo. Voy entonces ahora a agregar la tabla para almacenar todos los permisos
que va a tener el usuario para acceder al sistema. En este caso voy a agregar una nueva tabla. La tabla se va a llamar permiso. Vemos que la columna por defecto inicial es ID permiso, va a ser un primary key, not null, auto increment. Y debajo vamos a agregar también otra columna con el nombre del permiso. En este caso va a ser un varchar 30 y también va a ser not null. Solamente el permiso va a tener una llave primaria autoincrementada y un nombre, nada más. Cerramos hasta ahí, ya tenemos la tabla permiso. Pero, ¿de qué manera yo establezco que un usuario tenga muchos permisos? O uno o muchos permisos, ¿no? Entonces voy a ir a agregar una tabla intermedio entre ambos, le voy a dar doble clic a esta tabla y esta tabla se va a llamar usuario-permiso para establecer los permisos que va a tener. La primera columna por defecto es ID usuario permiso, primary key, not null, auto increment. La segunda columna es para hacer referencia al usuario. En este caso ID usuario, el tipo de datos va a ser INT para poder hacer la relación not null. Y agregamos también una columna llamada ID permiso para establecer qué permiso le estamos asignando a ese usuario en específico. El tipo de dato va a ser INT porque lo vamos a relacionar con la tabla permiso. Tenemos ahí entonces nuestra tabla usuario permiso con su primer campo auto increment ID usuario permiso, el campo ID usuario para relacionar con la tabla usuario y el campo ID permiso para relacionar con la tabla permiso. Me voy a ir a la pestaña de llaves foráneas y vamos a crear aquí la relación de la tabla usuario-permiso con la tabla usuario. ¿A qué tabla voy a hacer referencia? Pues a la tabla usuario, mediante qué columna, la columna ID usuario. Y debajo voy a agregar la relación fk-usuario permiso, que es la primera tabla. ¿Con qué tabla la voy a relacionar? Con la tabla permiso. Entonces selecciono debajo qué tabla, la tabla permiso, con el ID permiso, que es común entre ambos. Cerramos hasta ahí. Y de esta manera tenemos el diseño de toda nuestra base de datos. Lo que voy a hacer ahora es voy a guardar este diseño. Me voy a ir a la opción File. Vamos a seleccionar la opción Save Model de salvar modelo para guardar. Y vamos a buscar una ubicación de nuestro disco. En mi caso yo creo una carpeta llamada base de datos y aquí voy a guardar mi diagrama de MySQL Workbench. Le voy a poner en este caso db sistema y vamos a guardar ahí. Listo, ya tenemos nuestro diagrama guardado. Si ahora mismo lo busco con el explorador, vemos que tenemos aquí nuestro diagrama de MySQL Workbench con la extensión .mw db sistema. Si queremos también podemos exportar este diagrama como una imagen. ¿Cómo hacemos para exportar este diagrama como una imagen? Me voy a ir a la opción File, después me voy a ir a la opción Export y vamos a seleccionar la opción Exportar como una imagen PNG. Si hago clic en Exportar como un PNG, vamos a ponerle de nombre a la imagen db sistema, le damos clic en guardar, me regreso a la ubicación física de la imagen, le doy doble clic y tenemos ahí todo nuestro diagrama en una imagen con el formato .png. En el próximo video vamos a restaurar esta base de datos a nuestro gestor de base de datos MySQL MariaDB utilizando la herramienta de administración de base de datos PHP MyAdmin.